Hace 100 años en la Argentina se legislaba por primera vez los alquileres de vivienda y de comercios. Antes de 1920 se pactaba verbalmente el alquiler. Inclusive los propietarios, que eran muy pocos, dueños de casas muy grandes, los llamados popularmente conventillos, y aquellos que alquilaban en lo que se llamaba casa de familia, una habitación, quizás a un trabajador o a un obrero, podían pedir hasta 6 meses adelantado, no tenían plazos, digamos, de alquiler, en general a los 6 meses se volvía a pactar el precio. Y bueno, en ese contexto el gobierno irigoyenista, el gobierno de Hipólito Yrigoyen, que había asumido en 1916, un personaje bastante particular y un gobierno que de alguna manera había cortado con el predominio conservador, planteó enviar al Congreso las primeras leyes que regularan los alquileres de vivienda. El contexto era bastante particular porque en 1917, apenas comenzado el gobierno de Irigoyen, se produce la Revolución Rusa, la primera revolución socialista de la historia. En Buenos Aires llega la noticia al principio como la caída del régimen feudal, seguramente un gobierno más democrático, como luego pasaría con el gobierno cubano de Fidel 40 años después. Las primeras noticias eran aplaudidas por la prensa hasta que Lenin, digamos, marcó ya anunció una revolución socialista y la expropiación, digamos, de los grandes propietarios en la Unión Soviética, en la nueva patria que sería la Unión Soviética, produjo un efecto absolutamente negativo y repudiable en la prensa argentina. Se comenzó a hablar del terror rojo, de la posibilidad de que se extendiera esa marea, esa ola por todo el mundo y se pusiera en riesgo la propiedad privada. Sin embargo, la crisis que vino de la mano de esa Primera Guerra Mundial que había comenzado en 1914 generó de que los alquileres habían subido prácticamente un 300%. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, en 5 años. Ya en 1917, una asociación nacional de inquilinos denunciaba los aumentos que había en la ciudad y que había una cantidad de viviendas vacías que obedecían a la especulación, digamos, para poder mantener altos los alquileres. Paralelamente, era bastante frecuente y común que los propietarios no admitieran chicos, no admitieran menores, o que cobraran de una manera mucho más alta, digamos, aquellas habitaciones para familias con hijos. Y también se denunciaba la falta absoluta, digamos, de algún recibo que de alguna manera respondiera, digamos, al pago del alquiler. Cuestiones que hoy parecen bastante comunes y frecuentes y que hace 100 años atrás fueron casi el motivo principal para que se discutiera en el Congreso la primera ley de alquileres. La prohibición de la restricción de menores en el alquiler de vivienda fue uno de los ejes principales del debate que hubo en diputados y en el Senado, y de hecho en 1920 se votó una ley al respecto. Y por otro lado, por primera vez en la historia, simultáneamente el Congreso, con el aval del gobierno irigoyenista, votó una ley que fijó, estamos hablando de prácticamente septiembre de 1920, fijó el precio de los alquileres de piezas, de casas y de conventillos a prácticamente 1 año y medio atrás, al 1 de enero de 1919. O sea, bajó el precio de los alquileres y los congeló.
Esa fue la primera medida de regulación concreta de intervención del mercado o de la especulación inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires, con el consenso absoluto de todas las fuerzas en el Congreso de la Nación. Biblioteca Muñoz.